Chansol ha arriesgado su salud usando inhibidores peligrosos para brillar como un alfa en el escenario. Sin embargo, su cuerpo ha llegado al límite y su verdadera naturaleza, Omega, amenaza con salir a la luz. Dispuesto a todo por salvar su carrera, termina bajo la estricta pero protectora mirada de Taeha, el miembro más popular de la banda. El imponente pelinegro lo acogerá en su refugio privado, iniciando un pacto de mutua necesidad que despertará los celos del resto del grupo. Chansol despierta de un sueño muy subido de tono con su compañero Taeha. Se encuentra en una sala de espera llena de gente, y Soo-young le pregunta si se encuentra bien. Avergonzado, el pelirrosa decide que debe tomar inhibidores extra por si acaso está por llegar su celo. En ese momento, Taeha llega molestándolo para ofrecerle su botella de agua, y cuando está a punto de tomar de ella, Soo-hyun le dice que no beba de allí, mientras le ofrece la suya propia. Justo entonces, el tercer compañero de Chansol llega para avisar que ya están anunciando a los ganadores y deben ir al escenario. Los cuatro conforman el grupo de idols de K-pop 4 Alphas y se encuentran en un certamen de competición entre grupos, en el cual acaban de ganar el primer puesto gracias a su canción Love Remedy. Chansol es artista desde que nació, tiene 23 años y es bailarín y vocalista. Taeha tiene su misma edad y es el compositor del grupo, además del más popular y apuesto. Yoo-won es el Hyun del grupo, pues tiene 25 años, es el líder y vocalista principal, y Kyung-tae es el más pequeño, tiene 20 años y es el rapero del grupo. Ama ejercitarse, así que tiene muy buen cuerpo. El grupo ha encabezado todos los rankings desde que debutaron, pero existe un problema entre ellos. Aunque todos creen que el grupo está conformado por 4 alfas, Chansol es un omega y acaba de desplomarse en el escenario debido a un desmayo. En el hospital, el médico descubre que el pelirrosa ha estado consumiendo varios fármacos en cantidades no recomendadas para ocultar sus feromonas, pues en el grupo solo se aceptaban alfas y él debía estar en el grupo y hacer el debut. Pero la consecuencia de esto es que ahora esos fármacos ya no tienen efecto en él, ya que su sistema inmunológico ha creado una resistencia a ellos. Se le recomienda hacerlo regularmente con un alfa para mantener sus feromonas bajo control. Al llegar a casa, se da cuenta de que no hay nadie y justo recibe un mensaje de Min-jung, el único alfa que sabe que él es omega y con quien ha estado anteriormente. El chico tiene una actitud algo acechadora, por lo que ha considerado bloquearlo, pero ahora que necesita de un alfa, decide quedar con él para que lo ayude con su problema. Mientras están haciéndolo en la sala, Taeha llega desprendiendo feromonas de alfa dominante, tomando a Min-jung por el cuello y pidiéndole explicaciones. El acechador sale corriendo y el pelinegro comienza a preguntarle al más bajo por qué se dejaba hacer eso si es un alfa, mientras lo acorrala contra la pared, rozándolo y generando una situación incómoda. El pelirrosa responde que solo tenía curiosidad y se va en busca de su ropa interior, haciendo que el más alto huya de la habitación por las vistas provocadas. Más tarde, luego de que Chansol se da una ducha, se da cuenta de que Soo-hyun está allí, ya que se enteró de que ese día le daban el alta y quería ir a verlo. Enseguida también aparece Kyung-tae abrazándolo muy felizmente por encontrarlo bien, pero pronto deciden ir a dormir, ya que les avisan de que la grabación que tenían al día siguiente se ha adelantado y ocurrirá más temprano. Mientras el pelirrosa se dirige a su habitación, pasa por la de Taeha y se pregunta si debería avisarle sobre el cambio de horario, pero no sabe que este se encuentra en un momento íntimo. Toca la puerta y el más alto demora un poco en abrir, pero finalmente lo hace. Tras el aviso del más bajo, el pelinegro le pide que, a partir de ese momento, no le hable cuando estén a solas, enfureciendo a Chansol. A la mañana siguiente, camino al estudio, el ambiente está muy tenso, pero intentan disimularlo lo más posible frente a las fans. Luego de la presentación, Chansol se va corriendo a hablar por teléfono con su tía y menciona que se esforzará mucho para poder darle lo mejor a su hermanito. Ella le pregunta sobre la vez que se desmayó en el escenario y luego parece preguntarle si el resto de los miembros saben que es un omega, a lo que él responde que no, pues si lo llegaran a descubrir sería el final de su carrera como cantante. El problema es que menciona el hecho de ser omega en voz alta cuando justo Soo-hyung aparece tras de él para preguntarle qué quiere cenar, pero el más bajo no se dio cuenta de su presencia.
Al terminar la llamada y percatarse de la presencia del castaño, le pregunta nerviosamente hace cuánto está allí, pero el más alto disimula, diciendo que recién ha llegado, y lo tranquiliza actuando con normalidad. Más tarde Chansol y Kyuntae deciden ir a beber juntos, mientras Taeha tiene cita en el médico para hacerse un chequeo. Allí le preguntan si ocurrió algo el día anterior, pues por los niveles de feromonas registradas, ese día se podría decir que estuvo a punto de entrar en celo. Esto solo pudo haber ocurrido al haberse encontrado con un omega en celo, lo cual lo hace cuestionar la veracidad de lo que le ha dicho el pelirrosa. El rubio y el pelirrosa beben hasta que el más bajo comienza a jugar, siendo algo provocador para el más alto, haciendo que este se beba una botella entera de alcohol para distraerse. Chansol termina teniendo que llevar a un desmayado Kyuntae a su habitación y cuando intenta irse a la suya, el rubio lo toma del brazo pidiéndole que se quede allí esa noche. Mientras Taeha vuelve a casa, recuerda que hace unos 5 años le ocurrió la misma situación de sentir que estaba por entrar en su celo, justo en una situación en la que Chansol también se encontraba presente, como le ocurrió el día anterior. Aún así, tiene muchas dudas y ninguna prueba. Kyuntae abraza a Suhyun por la espalda, pues debido al alcohol no se controla y su deseo aumenta por el pelirrosa, pero este no logra apartarlo ni cuando el menor se sobrepasa un poco. Chansol se deja llevar y luego, bajo el efecto de las feromonas del rubio, casi llega al siguiente nivel, solo que el más alto cae dormido encima de él. La mañana siguiente, el pelirrosa despierta en su propia cama, preocupado por lo que Kyuntae pueda recordar y pensar de él. Se pone mucho perfume en un intento de cubrir sus feromonas y sale de la habitación para encontrarse de frente con el rubio. Feliz y radiante como siempre, le regala una bebida para la resaca mientras le dice que le cocinará una sopa. Chansol, confundido, no puede evitar llamar su atención, pero el más alto dice no recordar nada y se disculpa por si ha hecho algo malo, creyendo que le ha vomitado encima o algo similar. Más tarde Taeha le pide al pelirrosa que vaya al estudio, así que este llega y, tras recibir instrucciones para cantar su parte de una canción sin responderle, el pelinegro se molesta, pero el más bajo le recuerda que fue él quien le pidió que no le hablara si estaban a solas. Pero el más alto se burla, diciéndole que solo un niño se habría creído eso. Cuando Chansol pasa por su lado, Taeha siente un aroma y lo detiene preguntándole qué es ese aroma. El pelirrosa se asusta, creyendo que puede sentir sus feromonas, pero pronto se da cuenta de que se refiere al perfume que se puso esa mañana. Discuten un poco más y se disponen a grabar. Terminan pronto y el más bajo se retira cuanto antes, dejando al más alto con las ganas de hacerle las preguntas que tenía planeadas. Cuando Chansol se está yendo, escucha voces conocidas en una habitación y al fijarse, se da cuenta de que son Suhyun Yuwon con Minjun, el único alfa que sabe que él es Omega. Teme que revele su secreto, así que entra de golpe intentando evitarlo, pero justo llaman al castaño por teléfono y se retira, dejándolos solos. Minjun le dice que ha ido hasta allí a contar toda la verdad y generar polémica. Ante esto, Chansol se arrodilla suplicando que no lo haga, prometiendo hacer lo que sea a cambio de su silencio. El alfa aprovecha esta situación y se lo lleva en su auto para hacerlo en un estacionamiento. Al terminar, lo desecha sin siquiera considerar si el pelirrosa había quedado satisfecho. Al subir a su apartamento, el Omega se siente agitado y desafortunadamente se encuentra con Taeha, que iba llegando también. Tras unos momentos, el más alto se da cuenta de que algo está mal y levanta su rostro para verlo bien. Es así que descubre que está en celo, y Chansol le pide ayuda. El pelinegro lo lleva adentro mientras lo sermonea sobre haber ocultado algo tan importante como ser Omega. Lo deja en su habitación y le dice que va a ir en busca de medicinas, pero el más bajo comienza a hacerse sentir bien a sí mismo allí enfrente de él. Sin otra alternativa, Taeha decide ayudarlo con sus dedos, pero pronto el pelirrosa le pide que vaya más allá. Perdido por las feromonas, el más alto hace lo que le pide, pero se encuentra a sí mismo queriendo marcar al más bajo, aunque se muerde su propio labio para resistir la tentación. Luego de terminar, charlan sobre lo sucedido y quedan en buenos términos. El pelinegro le da su toalla para ayudarlo a controlar sus feromonas con las suyas propias y cancela sus planes para los siguientes días para que no corra riesgos. Cuando se retiraba de su habitación se encuentra con Yuwon, quien se extraña de verlos juntos, pues sabía que estaban peleados.
Este le pide a Chansol que hablen a solas, pero por recomendación de Taeha, el más bajo se niega, diciendo que está muy cansado, retirándose y dejando un ambiente tenso entre los dos alfas. Al día siguiente, tienen un fan meeting al que el pelinegro le había dicho al Omega que no debería ir para no correr riesgos, pero este no obedeció y ahora se encuentran allí. Al no haber vuelta atrás, el más alto le pide que al menos no tenga contacto físico con los otros participantes de la banda, pues no quiere que nada ponga en riesgo a 4 alfas. Durante el evento hacen algunos juegos de equipo y Taeha elige a Chansol como compañero, generando varios comentarios entre el público. Pero para seguirle el juego, los otros 2 alfas también dicen querer al pelirrosa como equipo, así que la decisión recae sobre él. Luego de considerarlo, finalmente elige al pelinegro. Tras varios juegos, el último se trata de adivinar una canción según la pose de coreografía que su compañero esté haciendo, pero debe adivinarlo tanteando el cuerpo del otro. Mientras Chansol tantea a Taeha en su turno, termina tocando de más y creando un momento algo incómodo. De vuelta en casa, comen juntos, pero el pelinegro no se encuentra con ellos, y los alfas restantes aprovechan para cuestionar por qué no los eligió a ellos como compañeros. Más tarde, cuando están a solas, Yu-won intenta hacer que el pelirrosa le cuente sobre su situación, pero no logra sacarle información. Taeha se encuentra con su tío, quien también es su doctor, y este le entrega inhibidores para ambos géneros. Cuando se retira, el pelinegro siente un aroma familiar. Tras buscar en los alrededores, encuentra a Minjun forzando a Chansol detrás de un auto. Taeha golpea al otro alfa, alejándolo, y pide explicaciones al más bajo. Este decide defender a Minjun y dice que lo que hacen es consensuado para no generar un problema más grande, pero el pelinegro le dice a Minjun que su ayuda ya no será necesaria, así que no debe acercarse nunca más al Omega, asustándolo y espantándolo. El más alto y el pelirrosa entran a un auto para tomar la medicación, pues este está esparciendo demasiadas feromonas, pero luego de recordar los desmayos causados por los inhibidores, decide no hacerlo. Aún así, el pelinegro lo obliga a tomarla, dándosela con un beso. Enseguida, Chansol sale del auto vomitando la pastilla y procede a explicarle por qué no puede tomar inhibidores, ya que abusó de ellos en el pasado, y su única solución ahora es hacerlo con alfas. El más alto se molesta e intenta hacerle entender lo descabellado que es el hecho de que vaya a buscar a Minjun cada vez que entre en celo, pues si sale a la luz, un escándalo de ese estilo sería peor que anunciar que es Omega. Pero tras ver que el pelirrosa no tiene alternativa, lo toma en brazos y lo lleva de vuelta al auto, diciéndole que cada vez que necesite a un alfa, lo busque a él. Es lo más práctico, pero nadie debe enterarse. Lo lleva a su apartamento personal y se disponen a hacer el delicioso para encargarse de las feromonas del Omega. Mientras tanto, Kyung-tae y Yu-won se encuentran preocupados por la desaparición del pelirrosa. Pronto Chansol llega de vuelta al apartamento compartido y ambos alfas lo llenan de preguntas, pero principalmente Yu-won le cuestiona por qué huele a las feromonas de Taeha. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Esperanza Solorzano, Indira Infante, Catherine Carmona, Elda Díaz, Esmeralda Martínez, Correo Nuevo, Janet Solís, Alexandra Crispín, Pistacho, Naivi Salva, Cristel, Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Dadou, Isabela, Aileen Contreras, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bunny 13, Moonshadow, Norma Sánchez,